El gringo. Sí, el gringo. Hola a todos, yo soy Samuel. Para los que no me conocen, estoy aprendiendo español. And today I'm gonna go get my hair cut. I'm gonna bring you guys along because we're gonna hang out with Edison, who is the owner and one of the barbers over at Village Barbershop. He is from Mexico, and so we're gonna get to know Edison a little bit. For those of you, if you would like English subtitles, be sure to turn closed captions on. If you're learning Spanish and you want a bit of a challenge, leave them off. See how much of the conversation you can follow without subtitles. You can always turn them on and rewatch the video. Village Barbershop, let's go. Bueno, pues estamos aquí con Edison. ¿Cómo? ¿Qué es tu apellido? Jaimes. Jaime. Jaimes. Jaime, ¿es mexicano? Sí, es de México, puedes decir, aunque también hay Jaimes. unos cuantos Jaimes también en Latinoamérica, en Sudamérica. Ay, ok, no sabía. Y eres mexicano, ¿no? Sí. Ok. ¿De dónde eres en México? Bueno, de hecho nací aquí. Mas sin embargo, me crié en Guerrero, México. Ok. El cual está a 3 horas de la Ciudad de México, ¿Al sur? al sur de México. Ok, bueno. ¿Y naciste aquí? ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste a México? No, era muy chico. Mi mamá vino aquí a aprender el idioma. Ok. Y podríamos decir que tal vez fui afortunado de nacer aquí, pero a los 2 años de haber nacido, entonces mi madre me llevó de vuelta a México. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste a los Estados de nuevo para vivir? 20 años. 20 años. ¿Y cuando regresaste a los Estados Unidos, hablaste inglés? Nada. Porque de verdad, tú hablas súper bien inglés, como un nativo anglohablante. Bueno, gracias, pero no, de hecho aprendí yendo a la escuela, viendo películas con subtítulos en inglés. Sí, Para claro. aprender bien la pronunciación. Tú sabes, Sí, claro. igual que en español. Sí, entiendo. Entonces, cuando llegaste aquí, tenías 20 años y no hablaste inglés. Tú sabes, lo básico. Ok, claro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Me gusta comer pizza. Me gusta comer pizza. Quiero ir a la hamburger. playa. Ok, cuando estabas aprendiendo inglés, ¿cuál fue la parte más difícil del idioma? Caramba, fíjate que hasta ahorita todavía lo más difícil son los modismos. Ah, ok, claro. Es igual en español, porque cada país tiene sus propios dichos y cada región tiene sus propias palabras diferentes para decir todo. Y a veces es un grosero en un país y no es un grosero en el otro. Al igual que entender el contexto de palabras, porque hay muchas palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, como flower, Sí, ya. harina y flor. Ok, entonces tiene una esposa, tiene 2 hijos. 2 hijos. 2 hijos y en la casa hablan español principalmente o inglés. De hecho, fíjate que tratamos de que hablen español. Tratamos de que hablen español porque queremos que no se olviden primero, claro, de su cultura, ¿verdad? De dónde vienen o de dónde vienen sus padres, Sí, sus familiares. sí. Y segundo, porque es importantísimo, yo creo que en este tiempo es ser bilingüe o ser ¿cuál es la palabra en español? A veces se me olvida el español, yo hablo bastante inglés. Tiene que hablar más. Tengo que hablar más español. Sí, he notado que es muy común, especialmente en la cultura mexicana, para tener apodos que en inglés parecen ofensivos. Sí, Como si tiene un amigo que es un poco gordo, es muy común de llamarlo, gordo. O le decíamos el porky. ¿Porky? ¿Dicen porky? El porky. Y Ajá. para explicar eso en inglés parece ofensivo, pero de verdad es un parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura y cuando te ponen un apodo es como si ya te sientes aceptado por la familia. Es que, ok, ya tengo un apodo. Sí, todos los hispanohablantes, todo el mundo hispanohablante me llaman güero, güerito,
Güerote, algo así. El gringo. Sí, el gringo. ¿Tiene algunos consejos para los estudiantes de idioma que tienen miedo de hablar el otro idioma en frente de nativos? Fíjate, una cosa que he notado de varias personas de Latinoamérica, muchas de ellas se presentan un poquito dudosas en hablar. Es el miedo a tal vez no decir la palabra correcta. Y una cosa que he visto mucho de la gente anglosajona, como por ejemplo tú, es que ustedes son muy aventados. Quieren practicar algo y no les importa si la riegan. Pues porque tiene que hacer errores si quieres aprender. Exactamente. Y bueno, fíjate, como por ejemplo, tengo aquí varios estudiantes que vienen de la escuela para llegar a ser sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Y tiene planes de trabajar en países hispanohablantes? Sí, Okay. muchos de ellos llegan aquí y me dicen, habla español, quiero aprender. Y ellos hablan y yo muchas veces les corrijo, como deben de decirlo, y son muy, aprecian eso mucho, son muy aventados. ¿Cómo me veo? Una cosa que a Sam no le gusta, pero yo siempre lo hago. Siempre. Ok, ustedes digan, él dice, a él no le gusta este peinado. Yo digo que a él se le ve bien, pero a él le gusta peinarse así. Sí, dígame en los comentarios. Gracias. Eres un natural, ¿sabes? Listo. Gracias por tu tiempo, Edison. Regresaré en como 3 semanas normalmente, ¿verdad? Aquí estaremos y gracias por esta entrevista, estuvo muy divertida, algo diferente. Pues toda mi gente, ¿cómo me veo? Mira mi pelo, es increíble. And that's Edison. Sorry, I understand the audio might not be totally ideal. He's just super busy, so we didn't have time. I mean, he's just got to keep going. So the buzzer, I know that's a bit distracting. But let me know in the comments below if you have any part of your kind of day-to-day life where you have that opportunity to always be practicing Spanish, or like maybe the guy who cuts your hair speaks Spanish, or maybe when you get your nails done. Not that that happens to me often, but do you have any kind of rituals in your life where you get to practice Spanish? And if you do, what advice do you have for somebody who's kind of struggling to make that step, to jump off that ledge and start a conversation in Spanish? Let me know in the comments below, and I'll see you guys next time.